El palacio siempre había sido un lugar donde el silencio pesaba más que las paredes, pero aquella noche ese silencio parecía anunciar un destino. Dicen que la sirvienta tuvo que cuidar al príncipe enfermo, pero nadie imaginó lo que nacería entre ellos. Nadie imaginó que dos almas rotas podían reconocerse en la penumbra. Nadie imaginó que un gesto tan pequeño como ajustar una manta podía cambiar dos vidas para siempre. Y sin embargo, así ocurrió. Así comenzó esta historia escondida entre murmullos y puertas cerradas. Soy Alejandro Santoro, escritor de historias que tocan el corazón, y hoy quiero contarte un secreto del alma. Suscríbete si también crees que cada historia puede sanar una herida que nadie ve, porque esta, en particular, nace entre la ausencia y la esperanza. Ella llegó al palacio siendo apenas una sombra. Una muchacha delgada, de manos curtidas y mirada humilde, acostumbrada a caminar sin dejar huella. Desde niña había aprendido que el mundo escuchaba más a quienes gritaban que a quienes sufrían en silencio. Por eso ella, por protección, eligió callar. No sabía que estaba a punto de entrar en el cuarto donde la historia del reino llevaba semanas detenida, el aposento del príncipe enfermo, donde el aire olía a fiebre, a tormento y a un pasado que nadie se atrevía a mencionar. Entró con el corazón tímido, tratando de parecer invisible, ignorando que su sola presencia comenzaría a encender algo que llevaba tiempo apagado. El príncipe, antes temido por su porte altivo y su espíritu indomable, ahora yacía debilitado, atrapado entre sudores fríos y delirios que parecían arrancarle fragmentos del alma. Había perdido mucho más que la salud, había perdido la fe en sí mismo. Cada noche escuchaba los pasos que pasaban frente a su puerta y le parecían ecos lejanos de un mundo al que ya no pertenecía. Cuando vio entrar a aquella joven, pensó que sería una más en la interminable fila de sirvientes que lo atendían sin mirarlo. Pero ella, con ese modo tímido de acomodar el agua, de cambiar una gasa, de evitar hacer ruido, provocó en él un leve estremecimiento. No era su belleza, era su quietud, su manera de estar sin invadir. Y ese detalle minúsculo quebró algo en su interior. El palacio entero vivía pendiente de rumores, que el príncipe no se recuperaría, que la reina madre buscaba un reemplazo, que Dios castigaba al heredero por un pecado antiguo del cual nadie hablaba en voz alta. Las cocinas eran un hervidero de voces, y cada pasillo susurraba su propia versión. Pero nadie sospechaba que, en ese cuarto cerrado por cortinas pesadas, estaba a punto de nacer la historia que dividiría al reino. La sirvienta, acostumbrada a las injusticias, sintió por primera vez que alguien la observaba sin desprecio. El príncipe, condenado por su soledad, encontró en ella la única presencia que no le exigía nada. Algo se movió entre ellos, como un pequeño temblor en el aire, una primera señal de que el destino ya había marcado su curso. Y así comenzó todo, con un silencio que unió lo que la vida había separado. Con una mirada apenas sostenida, con un suspiro que ella creyó insignificante y él creyó imaginario. A veces, los grandes cambios comienzan así, en lo pequeño, en lo casi imperceptible. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas del palacio, una historia de dignidad, ternura y esperanza dio su primer latido. Nadie lo sabía todavía, pero sus vidas ya estaban entrelazadas, y ni el poder, ni el miedo, ni los prejuicios del reino podrían detener lo que empezaba a despertar. La mañana siguiente trajo un cielo gris, como si el día quisiera esconderse bajo la misma tristeza que envolvía al príncipe. La joven sirvienta entró con pasos suaves, como quien teme despertar a un hombre que ya ha sufrido demasiado. Él abrió los ojos lentamente, acostumbrándose a la luz tenue, y durante un segundo, no vio una criada, vio un rostro humano, cálido, preocupado. Ella retiró la cortina para dejar pasar un hilo de claridad que acarició su rostro enfermo. En ese movimiento tan simple, tan cotidiano, algo dentro del príncipe se aflojó, como un nudo que llevaba años tensado. Fue la primera vez que él pronunció su nombre, un nombre que ella no esperaba que nadie importante recordara. Y en ese instante, su mundo cambió. Ella llevaba toda la vida sirviendo a otros, obedeciendo órdenes, acatando injusticias. Pero nunca nadie, jamás, se había dirigido a ella con la voz quebrada de un hombre que parecía pedir perdón por existir. Sentir que el príncipe la miraba con humanidad, y no con superioridad, fue desconcertante. No sabía qué hacer con ese reconocimiento inesperado. Tenía miedo de interpretarlo mal, miedo de ilusionarse, miedo de imaginar que él veía en ella algo más que un deber. Pero también sintió otra cosa, sintió que, por primera vez, no era invisible. Y ese descubrimiento la estremeció más que cualquier castigo que hubiera sufrido antes. En el palacio,
Los guardias comentaban en secreto que el príncipe había pasado una noche extraña. Decían que había hablado menos en sueños, que había dejado de temblar, que su respiración era más tranquila. El médico joven, un hombre de mirada intuitiva, notó que algo había cambiado, aunque no sabía qué. Observó a la sirvienta cuando ella pensó que nadie la veía, y comprendió, sin palabras, que aquella muchacha silenciosa tenía algo que los nobles jamás entenderían, una dignidad que no necesitaba pronunciarse. Y aunque el médico no dijo nada, supo que el destino acababa de colocar una pieza en un tablero que haría temblar al reino. La reina madre, sin embargo, no tardó en percibir el cambio. Su instinto político era infalible. No necesitó verlos juntos, le bastó notar un matiz diferente en el aire del palacio, una energía que no coincidía con la decadencia en la que el príncipe había caído. Cuando supo que la joven sirvienta había sido asignada a su cuidado, algo en su mirada se endureció. Ella era una mujer que no permitía sorpresas. Y un hijo recuperando el brillo perdido por culpa, o gracia, de una muchacha humilde era una sorpresa inaceptable. Ya comenzaba a formarse el primer obstáculo de lo que sería una guerra silenciosa. Mientras tanto, en el cuarto del príncipe, ella colocaba una toalla húmeda en su frente. Él cerró los ojos, entregándose a ese pequeño alivio que hacía días no sentía. Y sin saber por qué, o quizás sabiéndolo demasiado bien, dijo una frase que ella jamás olvidaría: no te vayas aún. Fue un susurro, una súplica rota, una confesión disfrazada de debilidad. Ella no respondió, pero en su pecho nació una pregunta nueva, peligrosa, imposible de ignorar. ¿Qué ocurre cuando dos almas heridas se reconocen en la oscuridad? Los días siguientes se convirtieron en un ritual silencioso entre ellos. Adrián, acostumbrado a que todos lo temieran, se sorprendía, aunque jamás lo admitiera, cada vez que Amanda se acercaba sin retroceder. Ella limpiaba su frente con delicadeza, ajustaba las mantas, cambiaba el agua del jarrón y abría las ventanas para dejar entrar un poco de luz. Él la observaba desde su aparente indiferencia, pero por dentro algo inquietante empezaba a removerse. ¿Por qué esa muchacha de mirada cansada lograba que la habitación no pareciera una tumba? Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Amanda notó que la fiebre de Adrián subía de manera peligrosa. Las gotas de sudor resbalaban por su cuello y él apenas podía mantener los ojos abiertos. Sin pensarlo dos veces, ella tomó un paño húmedo y se inclinó sobre él, casi envolviéndolo entre sus manos pequeñas y tibias. Fue entonces cuando Adrián sintió algo que hacía meses no reconocía: alivio. Un suspiro escapó de sus labios, débil pero real. Amanda contuvo la respiración al escucharlo. Cuando la fiebre cedió un poco, él abrió los ojos y por primera vez la miró sin dureza. La vio ahí, agotada, luchando contra algo que no era suyo. Sus dedos rozaron los de ella sin intención, o quizá con demasiada. Amanda se quedó inmóvil. Fue un contacto mínimo, apenas un segundo, pero suficiente para que los dos comprendieran que algo desconocido, inesperado, estaba naciendo entre las sombras del palacio. Esa noche, mientras acomodaba las medicinas, Amanda escuchó la voz de Adrián, ronca, baja, frágil. ¿Por qué no huyes como los demás?, preguntó él, sin mirarla. Ella no respondió de inmediato. Se acercó despacio, colocó una manta sobre su pecho y dijo: porque usted no me da miedo. Adrián cerró los ojos. Hacía años que nadie lo trataba como a un ser humano y no como a un príncipe quebrado. La respuesta de Amanda se le clavó como una verdad que no sabía cómo manejar. Más tarde, cuando ella salió y cerró la puerta con suavidad, el príncipe quedó despierto, mirando el techo oscuro. Por primera vez desde que la enfermedad lo atrapó, no pensó en su dolor, ni en su soledad, ni en el peso de sus deberes. Pensó en ella. En la sirvienta de manos temblorosas que, sin darse cuenta, había comenzado a mover los cimientos de su mundo. Y mientras la lluvia seguía cayendo, Adrián sintió un miedo nuevo, no a morir, sino a empezar a sentir algo que no debía. Al amanecer, el palacio despertaba con un frío que se colaba por cada rendija. Amanda llegó temprano a la habitación de Adrián y lo encontró sentado por primera vez, apoyado contra los cojines. Aunque su rostro seguía pálido, había en sus ojos un brillo extraño, una chispa que parecía luchar por sobrevivir. Ella sintió el corazón acelerarse, no por obligación, sino por la pequeña victoria que significaba verlo así. Adrián, al notar su presencia, desvió la mirada, incapaz de sostener lo que estaba empezando a sentir. Mientras ella cambiaba el agua del jarrón, el príncipe la observaba en silencio. Notó cómo el cabello de Amanda caía sobre su hombro, la manera en que fruncía el ceño cada vez que algo no quedaba perfecto.
Había una delicadeza casi invisible en cada uno de sus gestos, una especie de dignidad silenciosa que lo desconcertaba. De pronto, se escuchó un golpe en la puerta. Era el médico del palacio, trayendo instrucciones nuevas. Adrián tensó la mandíbula. Frente a él quería parecer fuerte, pero frente a Amanda, quería ser verdadero. El médico revisó al príncipe y notó la mejoría. La fiebre cede. Siga cuidándolo así, dijo mirando a Amanda con aprobación. Adrián sintió un impulso extraño, casi infantil, como si no quisiera compartir el mérito de su mejoría con nadie más. Cuando el médico se retiró, el silencio volvió a envolverlos. Ella comenzó a guardar las hierbas medicinales, pero él la detuvo con una voz suave y quebrada. Gracias. Solo una palabra. Pero en ese palacio frío, esa palabra tenía el peso de un derrumbe. Amanda se sorprendió. No esperaba gratitud de un hombre acostumbrado a mandar, a exigir, a ocultar cualquier vulnerabilidad. Se acercó un poco más, y por un instante, sus miradas se encontraron sin máscaras. Adrián sintió que algo se abría dentro de él, un espacio nuevo donde ya no cabían el orgullo ni el aislamiento. Ella, temblando por dentro, solo pudo responder, estoy aquí para ayudarlo, Alteza. Pero la forma en que lo dijo no tenía nada de servidumbre. Era una promesa, un puente. Esa tarde, al salir de la habitación, Amanda sintió que el aire del palacio ya no era tan pesado. Algo estaba cambiando. No sabía qué era ni hacia dónde la llevaría, pero su corazón latía de un modo distinto. Adrián, por su parte, permaneció despierto, recordando el tono de su voz, la cercanía de su presencia, el calor de sus manos. Y sin quererlo, sin planearlo, empezó a esperar el sonido de sus pasos en el pasillo, como si la vida misma regresara con ellos. Aquella noche, Amanda no pudo dormir. Seguía escuchando en su mente la voz del príncipe diciéndole gracias, como si esa pequeña palabra hubiera encendido dentro de ella una hoguera inesperada. Repasó cada gesto del día, cada mirada sostenida de más, cada silencio que parecía hablar más que cualquier frase. Le preocupaba ilusionarse, confundirse, olvidar su lugar en ese mundo que no le pertenecía. Pero también sabía que las emociones no piden permiso, simplemente llegan, y algunas llegan para quedarse. En la habitación del palacio, Adrián tampoco encontraba reposo. Se incorporaba, respiraba hondo, volvía a recostarse. Algo le ardía en el pecho, algo nuevo y desconocido que no tenía que ver con la enfermedad. Era una mezcla de inquietud y alivio, como si Amanda hubiera movido una pieza enterrada dentro de él. Pensó en su carácter explosivo, en cómo la trató los primeros días, y sintió una punzada de remordimiento. ¿Por qué aquella mujer, tan distinta a todo lo que él conocía, lograba desarmarlo con tan poco? A la mañana siguiente, cuando Amanda entró con una bandeja de infusiones, Adrián la recibió despierto y sentado, esperándola. Esa sola imagen la desconcertó. Él intentó hablar, pero vaciló, no estaba acostumbrado a mostrarse vulnerable. Entonces ella, con ese instinto suave que la caracterizaba, se acercó para ajustar las almohadas. Sus manos rozaron el hombro de él apenas un segundo, pero el contacto fue suficiente para despertar un temblor que ninguno de los dos quiso demostrar. No era el roce, era lo que despertaba. Mientras lo ayudaba a beber, sus miradas se encontraron de nuevo. Esta vez, sin huir. Sin máscaras. Amanda pudo ver la tristeza que él llevaba escondida desde hacía años, la pérdida, la angustia, la soledad. Adrián, por su parte, vio en los ojos de ella una luz que no sabía nombrar, una mezcla de compasión, valentía y ternura. Era extraño. Casi imposible. ¿Cómo podía sentirse así por alguien que apenas conocía? ¿Cómo podía una simple sirvienta hacer que su mundo pareciera un poco menos oscuro? Al terminar, Amanda se dispuso a retirarse, pero Adrián la llamó por su nombre. No muchacha. No sirvienta. No usted. Dijo Amanda, con una suavidad que la dejó suspendida. Ella giró lentamente, con el corazón acelerado. Él quiso pedirle que se quedara un momento más, que hablara, que lo acompañara, pero no encontró las palabras. Así que solo murmuró, gracias por no rendirse conmigo. Y aunque la frase era sencilla, Amanda la sintió como un abrazo que aún no se habían atrevido a darse. Con el paso de los días, la mejoría de Adrián se volvió evidente, pero lo que nadie en el palacio sabía era que aquella recuperación no tenía que ver solo con medicinas. Amanda, con su paciencia inagotable, había logrado algo más profundo, que él quisiera vivir distinto. A veces, mientras ella acomodaba las vendas o preparaba alguna infusión,
Adrián cerraba los ojos solo para escuchar el sonido de su voz. Era casi imperceptible, un susurro que acariciaba, una presencia que sanaba. Él no lo decía, pero cada día esperaba ese momento como si fuera un regalo. El palacio empezó a murmurar. Las miradas de los sirvientes se entrecruzaban con suspicacia cada vez que Amanda entraba o salía de la habitación del príncipe. Algunos pensaban que Adrián la despreciaba, otros insinuaban que ella buscaba algo más de lo que debía. Ninguno sabía la verdad. La tensión creciente en los pasillos empezaba a envolverla, a recordarle que su lugar allí era frágil, efímero, vigilado. Amanda caminaba con prudencia, intentando no escuchar, pero había palabras que lastimaban incluso cuando se fingía indiferencia. Una tarde, mientras cambiaba las sábanas, Amanda sintió que alguien la observaba desde la puerta. Era Helena, la administradora del palacio, una mujer estricta y orgullosa, encargada de mantener el orden y, de paso, decidir quién merecía pertenecer a ese mundo. Helena la examinó con una frialdad calculada, como si estuviera evaluando una amenaza. No olvide cuál es su función, dijo sin necesidad de levantar la voz. Amanda bajó la mirada, pero Adrián escuchó la frase desde la cama, y algo en él se encendió. Cuando Helena se retiró, el príncipe la llamó de inmediato. No vuelvas a permitir que alguien te hable así. Amanda levantó la mirada, sorprendida por la fuerza en sus palabras. Es mi deber, Alteza, respondió ella, intentando restar importancia al dolor que le había quedado en el pecho. Pero Adrián negó con la cabeza. No. Tu deber es contigo misma. Y conmigo, si quieres. Pero no con ellos. Era la primera vez que él hablaba desde un sentimiento tan claro, tan personal, tan protector, y Amanda no supo cómo manejar esa mezcla de miedo y ternura. Esa noche, mientras Amanda caminaba hacia sus aposentos, sintió que el corazón le latía con una intensidad inquietante. Adrián la estaba defendiendo, reconociendo, viendo. Y eso era peligroso. Tanto para ella como para él. Pero también era hermoso. Tan hermoso que dolía. En su habitación pequeña y austera, Amanda se sentó en la cama y respiró profundo. Sabía que estaba cruzando un límite invisible. Sabía que debería alejarse. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había mirado como si su existencia importara. Y eso, era imposible de ignorar. A la mañana siguiente, Amanda llegó a la habitación del príncipe con la determinación de mantener cierta distancia emocional, pero apenas cruzó la puerta, sus ojos se encontraron con los de Adrián. Él parecía haberla estado esperando, con una serenidad casi infantil en la mirada. Dormí mejor, dijo, como si aquella simple frase fuera una confesión íntima. Amanda asintió, sintiendo que las palabras se quedaban cortas para todo lo que se movía en el aire. Mientras ajustaba su almohada, él rozó accidentalmente su mano. Ese contacto mínimo bastó para estremecerlos a ambos, aunque ninguno lo admitió. En el palacio, los rumores crecían como enredaderas venenosas. 2 cocineras aseguraban haber visto a Amanda sonreír al salir del cuarto del príncipe. Un mozo afirmaba que Adrián se quedaba mirando la puerta después de que ella se iba. Y en medio de esas voces, Helena se alimentaba del veneno ajeno, disfrutando de la posibilidad de encontrar una falla en Amanda. Una sirvienta no puede creer que merece algo más, murmuraba con desprecio. La tensión social empezaba a funcionar como un muro invisible que presionaba contra la joven desde todos los flancos. Esa tarde, el médico del palacio llegó para revisar al príncipe. Tras evaluarlo, lo felicitó por sus avances y le recomendó comenzar a caminar con apoyo. El cuerpo sana cuando el alma tiene motivo, comentó sin darse cuenta de la profundidad de sus palabras. Adrián miró a Amanda en ese instante, y ella bajó la cabeza, sintiendo que todo dentro de sí vibraba con un peligro que no sabía manejar. Helena lo notó. Y eso bastó para encender en ella una alerta silenciosa. Cuando el médico se retiró, Adrián intentó dar unos pasos con bastón. Amanda se acercó para sostenerlo, y él aceptó su ayuda con una confianza absoluta. El peso de su mano sobre el brazo de ella era ligero, pero la emoción era inmensa. Nunca pensé que volvería a caminar así, acompañado, confesó. Amanda contuvo la respiración. No porque la necesitara físicamente, sino porque estaba dejándola entrar en un espacio que nadie más conocía, su vulnerabilidad. Esa noche, mientras el viento golpeaba los ventanales, Amanda se quedó despierta pensando en todo lo vivido. Era consciente de que algo empezaba a nacer entre ellos, algo que desafiaba las jerarquías y el sentido común. Y aunque trataba de convencerse de que debía detenerlo, no podía negar lo que sentía cuando él la miraba, una mezcla de ternura y claridad,
como si estuviera frente a alguien capaz de ver su alma entera, sin juzgarla. Al día siguiente, el príncipe insistió en caminar más tiempo. Amanda lo acompañó por el corredor principal, donde retratos de antiguos monarcas parecían juzgar cada paso. Adrián avanzaba lento, apoyado en su bastón y en el brazo de ella. Y aunque era un acto terapéutico, los murmullos no tardaron en aparecer. Dos doncellas se detuvieron a mirarlos con descaro. Un guardia fingió enderezar su postura solo para observarlos mejor. Amanda sintió un nudo en la garganta, pero Adrián, percibiendo su incomodidad, murmuró: «Déjalos mirar. Por una vez, no me importa». Ese pequeño acto de rebeldía del príncipe no pasó desapercibido. Helena apareció al fondo del pasillo, rígida como una sombra que anuncia tormenta. Caminó hacia ellos con paso firme, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, pronunció: «Su Alteza, no considero apropiado que una sirvienta lo acompañe tan de cerca. Hay personal especializado para eso». Adrián la observó con una calma peligrosa, una calma que decía más que cualquier grito. «Yo decido quién me acompaña», respondió. Amanda sintió las piernas temblarle. Tras la confrontación, Helena se retiró con una sonrisa apenas marcada, la clase de sonrisa que promete guerra. Amanda sabía que esa mujer no se daría por vencida. Y aunque Adrián había marcado su postura, el precio de aquella defensa podría ser alto. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, la joven experimentó algo inesperado: orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había elegido sin avergonzarse de ello. Esa tarde, mientras el sol caía, Amanda y Adrián descansaban en el balcón interior. Ella preparaba una infusión de hierbas y él la observaba en silencio, como si quisiera memorizar cada uno de sus gestos. «A veces, temo que cuando sane por completo, ya no necesites que esté cerca», confesó él, rompiendo la frontera entre lo formal y lo íntimo. Amanda se quedó quieta, con las manos temblando ligeramente sobre la taza. «No soy yo quien debe temer eso», respondió, con una sinceridad que la sorprendió incluso a ella. Y allí, entre sombras doradas y brisa tibia, algo invisible se acercó a ellos. No era una declaración, ni un roce, ni una palabra prohibida. Era la certeza muda de que sus destinos ya estaban entrelazados. El palacio entero podía intentar separarlos, pero había algo más fuerte que las miradas y los murmullos: el simple hecho de que, cada vez que estaban juntos, ambos recordaban que estaban vivos. Con el correr de los días, la cercanía entre Amanda y Adrián empezó a convertirse en algo tan evidente que ya nadie en el palacio podía ignorarlo. Él buscaba cualquier excusa para llamarla: una venda que necesitaba reajuste, un té que podía preparar, incluso conversaciones que no tenían propósito médico alguno. Para muchos, era una falta de protocolo. Para otros, una amenaza directa al orden establecido. Pero para ellos, era simplemente la única parte del día en la que podían respirar con libertad. Una tarde nublada, mientras la lluvia golpeaba los ventanales como si quisiera entrar a la fuerza, Amanda llegó con el semblante tenso. Un sirviente le había insinuado que pronto serían tomadas medidas en su contra. Adrián lo percibió de inmediato. «¿Quién te habló así?», preguntó con una mezcla de ira y preocupación. Ella negó, temiendo encender un fuego mayor. Pero su silencio dolió más que cualquier palabra. Adrián sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su título era una jaula inútil si no podía protegerla realmente. En un intento de distraerla, Adrián le pidió que se quedara un momento. Amanda dudó, sabiendo que el tiempo con él era un regalo pero también un riesgo. Sin embargo, al verlo vulnerable, decidió sentarse a su lado. Él cerró los ojos, escuchando su respiración. «A veces creo que llegaste aquí para salvarme», murmuró. Amanda sonrió con tristeza. «Yo solo hago mi trabajo, Alteza». Pero su voz tembló, como si la verdad se le escapara entre palabras que no podía pronunciar. De pronto, un trueno sacudió el cielo, y Amanda, por reflejo, se sobresaltó. Adrián abrió los ojos y la observó con una ternura que rompía cualquier barrera social. «No tienes que temer cuando estás conmigo». La frase no era romántica. Era una promesa peligrosa. Amanda sintió un calor dulce en el pecho, algo que la obligó a alejarse antes de cruzar una línea. Se puso de pie, respiró hondo y dijo: «Debo irme antes de que oscurezca». Adrián la llamó por su nombre, pero ella no se volvió. Esa noche, mientras Amanda regresaba a su pequeño cuarto, el pasillo se sintió más largo y más oscuro que nunca. No sabía si lo que estaban viviendo era amor, esperanza o un delirio condenado desde el principio.
Pero en su interior una certeza crecía. Mientras más intentaba alejarse del príncipe, más la atraía a él, y más la asustaba lo que sentía. Porque ese hombre, tan distante y tan herido, ya había empezado a sanar un vacío que ella creía eterno. A la mañana siguiente, Amanda llegó con la intención de mantener una prudente distancia. Pero al entrar en la habitación, encontró a Adrián de pie, apoyado en su bastón, mirando por la ventana. Era la primera vez que lo veía tan erguido desde su accidente. El sol iluminaba su perfil, revelando una mezcla de orgullo y fragilidad. Quería mostrarte que puedo hacerlo, dijo con una media sonrisa. Amanda sintió un nudo en la garganta. Él no necesitaba su aprobación, necesitaba su mirada. Y eso lo cambiaba todo. Adrián dio unos pasos hacia ella, lentos pero decididos. Cada avance era un acto de voluntad, una declaración silenciosa. Amanda se apresuró para ofrecerle apoyo, pero él levantó la mano, deteniéndola. Estoy aquí, gracias a ti. La frase cayó como un latido en el aire. Amanda quiso corregirlo, decirle que exageraba, que su recuperación era mérito propio. Pero él negó antes de que ella pronunciara palabra. No lo digas, Amanda. No esta vez. La cercanía era tan profunda que apenas podían respirar. Adrián levantó el rostro, buscándola con los ojos, y Amanda sintió el impulso de retroceder para protegerse. Pero algo más fuerte la mantuvo de pie. En ese instante, entendió que ya no podía esconder lo que sentía. El silencio entre ambos era un puente, una invitación, una caída inevitable. Si alguien nos viera, murmuró ella, temblando. Que miren, respondió él sin dudar. De pronto, la puerta se abrió bruscamente. Elena entró sin anunciarse, como un golpe de viento frío. Sus ojos se llenaron de satisfacción al verlos tan cerca. Bueno, ahora todo tiene sentido, declaró con veneno. Amanda retrocedió de inmediato, como si hubiera sido sorprendida en un crimen. Adrián, sin embargo, no se movió. No hay nada de lo que deba avergonzarme. Elena sonrió con falsa cortesía. Eso lo decidirá el Consejo Real. Amanda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cuando Elena salió, dejando tras de sí una amenaza silenciosa, Amanda sintió que todo se derrumbaba. Esto fue un error, dijo con voz quebrada. Adrián intentó acercarse, pero ella retrocedió. No puedo ser la razón de un escándalo. No puedo arruinarte la vida. Él negó con fuerza. Tú eres lo único que la ha salvado. Pero Amanda no lo escuchó. Se giró, y antes de que pudiera detenerse, salió de la habitación, dejando atrás al hombre que, sin saber cómo, ya amaba. Esa misma noche, mientras en el castillo todos dormían, Eliana se quedó sentada junto a la ventana de la enfermería, mirando la luna que bañaba de plata los tejados antiguos. Su corazón estaba inquieto. ¿Cómo podía amar a un hombre que pertenecía a un mundo donde ella no tenía ni nombre? Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía la forma en que el príncipe la había mirado más temprano. No con autoridad. No con soberbia. Con una ternura tan profunda que parecía querer reconstruirla por dentro. 52. Nicolás, desde su habitación, tampoco lograba dormir. El recuerdo del abrazo de Eliana seguía ardiéndole en la piel. Era una sensación cálida, pero también peligrosa. ¿Qué derecho tengo yo?, se preguntó, llevándose la mano al pecho. Todavía sentía la opresión del dolor, pero era distinta. Menos física, más emocional. Si ella descubre lo que realmente pasó la noche del accidente, ¿seguirá mirándome igual? Su secreto comenzaba a pesarle más que la enfermedad. 53. A la mañana siguiente, Eliana despertó al escuchar pasos apresurados en el pasillo. Cuando abrió la puerta, vio a 2 médicos del reino discutiendo acaloradamente. Había documentos, radiografías, números que ella no comprendía, pero la preocupación escrita en sus rostros le heló la sangre. ¿Qué sucede?, preguntó. Nadie le respondió. Solo cerraron la carpeta y siguieron caminando, como si ella fuera invisible. Pero ya no era la misma sirvienta que bajaba la cabeza. Corrió detrás de ellos. 54. Los alcanzó cerca del despacho del rey. Díganme qué está pasando con el príncipe, exclamó, temblando de miedo y coraje. Los médicos se miraron entre sí, incómodos, casi culpables. Hasta que uno murmuró, sus últimas pruebas no mejoraron, y hay complicaciones que no esperábamos. Eliana sintió que el mundo se le hundía bajo los pies. ¿Complicaciones de qué?, insistió, negándose a retroceder. De la recaída. Hay riesgo de que no resista una nueva crisis.
55. Eliana se quedó muda. No podía respirar. No podía pensar. Solo alcanzó a apoyar la mano en la pared para no caer. El príncipe, su príncipe, el hombre que había aprendido a ver más allá de su origen, estaba en peligro de morir. Y ella entendió algo con absoluta claridad: ya no era solo su cuidadora. Era la única persona a su lado. Y no pensaba dejar que la oscuridad se lo llevara de nuevo. No esta vez. Ese mismo día, Eliana decidió hacer algo impensado. Entró en la habitación de Nicolás sin tocar, sin pedir permiso. Él estaba sentado, pálido, con las manos temblorosas. Cuando la vio, abrió la boca para decir algo, pero ella lo interrumpió. «Dime la verdad», exigió. Su voz temblaba, sí, pero también ardía, como una vela encendida en plena tormenta. «¿Qué estás escondiéndome?». Nicolás sintió un nudo en la garganta tan fuerte que casi no pudo hablar. «El accidente no fue solo un accidente», confesó él finalmente, clavando la mirada en el piso. Eliana sintió que la sangre se le congelaba. Nicolás continuó: «Aquella noche, alguien me siguió. Había sombras en el bosque. No debí salir solo. Yo sabía que corría peligro, pero no imaginé que fuera tan grave». Ella se acercó lentamente, sin parpadear. «¿Peligro de quién?». Nicolás levantó los ojos despacio, con una mezcla de dolor y derrota. «De alguien dentro del castillo». Eliana dio un paso atrás, como si la hubieran empujado. De pronto, todas las miradas, todos los silencios, todas las puertas que se cerraban cada vez que ella pasaba, empezaron a tener sentido. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó casi en un susurro. Nicolás apretó los puños. «Porque si sabía la verdad, te pondría en peligro también». En ese momento, ella entendió: él no la había apartado por desinterés. La había apartado para protegerla. La sirvienta respiró hondo, dejando que el miedo se transformara, poco a poco, en una fuerza que nunca antes había conocido. Se sentó en la cama junto a él, tomó su mano, y sus dedos se entrelazaron de forma natural. «No importa quién sea. Ni lo que quiera. No estás solo, ¿me escuchas?». Nicolás la miró como si la vida entera estuviera dentro de sus ojos. «Te prometo que voy a ayudarte a descubrir la verdad, y voy a mantenerte vivo», juró ella. Nicolás cerró los ojos, derrotado por su propia emoción, y apoyó la frente en la de ella. No había título, ni diferencias, ni miedo capaz de romper ese momento. Por primera vez desde el accidente, sintió esperanza. «Eliana, eres lo único que aún me mantiene aquí», susurró. Ella respondió apretando su mano. No era una sirvienta. No era una sombra. Era la luz que el príncipe había necesitado incluso antes de conocerla. Y el destino recién comenzaba a unirlos. Esa tarde, mientras el castillo seguía su rutina silenciosa, Eliana buscó al único hombre que podría darle respuestas sin disfrazarlas: el mayordomo Aldemar, quien había servido al reino desde antes del nacimiento del propio príncipe. Lo encontró en la bodega, revisando inventarios, pero cuando ella pronunció el nombre de Nicolás, él dejó caer la pluma. Sus ojos, siempre serenos, se oscurecieron de inmediato. «Tú no deberías involucrarte en esto», dijo con voz grave. Pero Eliana no retrocedió. «Ya estoy involucrada», replicó, sintiendo una nueva valentía crecer dentro de su pecho. Aldemar la observó largo rato, como si evaluara su alma. Finalmente, suspiró. El accidente ocurrió en la parte más insegura del bosque real. Esa noche, alguien se aseguró de que el príncipe tomara ese camino. Eliana sintió un escalofrío. «¿Alguien del castillo?», preguntó. Aldemar no respondió con palabras. Solo bajó la mirada. El silencio lo dijo todo. «¿Quién gana si él muere?», insistió ella, y su voz temblaba, no por miedo, sino por rabia. Aldemar tragó saliva. «Muchos. Demasiados. Un heredero enfermo, debilitado, vulnerable, es una oportunidad para los ambiciosos». Eliana apretó los puños. «¿Y por qué nadie lo protege?». Aldemar levantó la mirada, cansado. «Porque Nicolás ha sido un príncipe amado por el pueblo, pero no tanto por quienes codician el trono». Eliana sintió el peso del castillo sobre sus hombros. La grandeza, los pasillos dorados, las cortinas de terciopelo, todo parecía, de pronto, un disfraz para algo oscuro y peligroso. «¿Y yo?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué me dejaron ayudarlo?». Aldemar respiró hondo. «Porque nadie cree que una sirvienta pueda cambiar el destino de un príncipe». Pero él la miró con una chispa que ella no esperaba. «Y esa
es la razón por la que tú sí puedes. Eliana salió de la bodega con el corazón acelerado. El viento frío golpeó su rostro cuando cruzó el patio central. Cada piedra, cada columna, cada sombra le parecía ahora un enemigo silencioso. Pero también sintió una fuerza indomable despertar dentro de ella. Nicolás no estaba solo. Si alguien quería acabar con él, tendría que pasar primero por ella. Y Eliana ya sabía que era capaz de luchar hasta el final. Cuando regresó a la habitación del príncipe, lo encontró sentado en la cama, con la respiración agitada, intentando ocultar el dolor. ¿Otra crisis?, preguntó ella, corriendo hacia él. Nicolás apretó los dientes, asintiendo apenas. Eliana colocó su mano sobre su pecho, sintiendo el temblor bajo la piel. ¿Cuánto tiempo lleva así?, insistió. No importa, murmuró él. Pero ella lo interrumpió. Sí importa. Todo importa. Esa frase lo derrumbó por dentro. Mientras estabilizaba su respiración, Eliana notó algo nuevo, una marca rojiza en el brazo del príncipe, como si alguien le hubiera dado una inyección sin dejar registro. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando la marca. Nicolás parpadeó confundido. No lo sé. Ella lo miró fijamente. Alguien estuvo aquí mientras dormías. La idea la golpeó como un rayo. Si querían debilitarlo poco a poco, estaban logrando su objetivo. Nicolás, escucha, dijo ella al fin, sentándose frente a él. Alguien dentro del castillo quiere que mueras. Aldemar confirmó que tu accidente no fue casual. Y ahora, esto. Nicolás la miró como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. Entonces, ya no se esconden. Él intentó levantarse, pero el dolor lo dobló. Eliana lo sostuvo antes de que cayera. No vas a morir, afirmó con una determinación que no dejaba espacio a dudas. Fue entonces cuando Nicolás tomó su mano, con una mezcla de miedo y necesidad. Eliana, si algo me pasa, prométeme que vas a salir de aquí. Que vas a vivir. Ella negó con fuerza. No me pidas eso. Yo no vine a abandonarte. Vine a salvarte. Nicolás la observó como si la estuviera viendo por primera vez, no como una sirvienta, no como una cuidadora, sino como la mujer que estaba desafiando un reino entero por él. Ella se acercó y apoyó su frente contra la de él. Escúchame bien, príncipe, susurró, con la voz temblorosa pero firme. No voy a dejar que te quiten la vida. No voy a dejar que te arrebaten tu futuro. Y si alguien piensa que yo soy solo una sirvienta, sonrió, lenta, peligrosa. Entonces no sabe de qué soy capaz. Nicolás cerró los ojos, dejando que su respiración se acompasara con la de ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el destino no estaba escrito. Porque estaban juntos. Cuando Amanda volvió a entrar en la habitación aquella última noche, sintió que el aire tenía un peso distinto. Adrián estaba sentado junto a la ventana, mirando la luna como si conversara con ella en silencio. Al escuchar sus pasos, giró el rostro y la miró con esa mezcla de gratitud y asombro que él solo le mostraba a ella. No hubo palabras al principio. Solo esa pausa larga donde dos almas reconocen que han llegado a un lugar del que ya no pueden regresar. Y Amanda entendió que su vida, la de él y la de ambos juntos, había cambiado para siempre sin necesidad de un decreto, un permiso o una bendición. Solo con la verdad de lo que habían vivido. Adrián se levantó con esfuerzo y extendió una mano hacia ella. Amanda la tomó, temblando, consciente de la gravedad del gesto. Él la atrajo despacio, con una delicadeza casi sagrada, y apoyó su frente contra la de ella. Gracias por salvarme, murmuró. Amanda cerró los ojos porque sabía que no hablaba del cuerpo. Hablaba de las sombras que llevaba dentro. Hablaba de la soledad que lo había consumido antes de que ella llegara. Hablaba del hombre que volvió a respirar cuando una sirvienta sin nombre ni privilegios decidió cuidar algo más que sus heridas. Decidió cuidar su alma. Hubo un silencio que no dolió. Un silencio que curó. Amanda apoyó su mano sobre el pecho de él, sintiendo ese latido firme que antes había sido débil y temeroso. No soy nadie importante, susurró ella, como si quisiera protegerlo de lo imposible. Pero Adrián sonrió con una ternura que desarmaba cualquier miedo. Eres la persona más importante que ha pasado por mi vida. Y esas palabras, simples pero inmensas, rompieron el último muro. El más profundo. Ese que Amanda llevaba años sin permitir que nadie tocara. El amanecer los encontró juntos, sin etiquetas, sin jerarquías, sin palacio. Solo dos seres humanos que habían sobrevivido al dolor, a la distancia social, al miedo de sentir.
Dos almas que se habían encontrado en la enfermedad, en la fragilidad, en lo inesperado. No sabían qué diría el mundo cuando el sol iluminara su historia. No sabían si podrían permanecer juntos sin pagar un precio. Pero, por primera vez, eso no importaba. Ambos habían elegido la verdad. Y la verdad siempre ilumina. Incluso cuando asusta. Incluso cuando cuesta. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó que el amor puede brotar en los lugares más impensados, o que a veces un solo gesto es suficiente para cambiar un destino, te invito a quedarte. A volver cada semana. A escuchar conmigo. Suscríbete, porque en este rincón del alma contamos historias que curan, que abrazan, que nos recuerdan porque todavía creemos en el amor, incluso cuando la vida nos enseña lo contrario. Gracias por acompañarme, y hasta la próxima historia que nos devuelva ese latido que a veces olvidamos que sigue ahí, esperando ser escuchado.